Bueno, entonces vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Vamos a tratar de abarcar por lo menos una parte de los primeros dos temas que les había pedido leer en el capítulo 1 del libro de biología. Voy a compartir pantalla ahorita y quiero que me digan si pueden visualizar. Denme un momento. Sí, se mira, licenciado. Perfecto. Muy bien, entonces, repasando. Bienvenidos los que inician hasta hoy, que no estuvieron la primera videoconferencia. Las videoconferencias siempre se van a subir, el enlace se va a subir al aula, ahí van a estar disponibles. Sin embargo, aunque van a estar disponibles y las van a poder las veces que ustedes quieran, a pesar de eso, yo sí voy a considerar mucho la asistencia. Los problemas que se hayan dado hasta ahorita con algunas personas que no se habían fijado si les había caído la invitación al correo institucional o que por alguna razón de repente no les cayó la invitación porque quizás tienen mal escrito el correo en el registro de la UNA, esas cosas se van a tratar de ir solventando. Ya les voy a decir más o menos cómo vamos a arreglar ese asunto. Bueno, entonces les decía la semana pasada que nosotros utilizamos en este curso un libro de texto, que es este que están viendo en la pantalla. Se llama Biología, de los autores Solomon, Berg y Martin, la 9ª edición. También les comentaba que este libro está disponible en físico y que si alguien lo quiere comprar, yo les voy a pasar el contacto, se lo voy a subir hoy al aula, porque no lo tenía, hasta ayer en la noche me lo pasaron, el contacto de la persona a través de la cual uno puede comprar el libro en físico. La ventaja de tener el libro es que como es un libro de referencia, no solamente le sirve para el curso de biología, sino que le sirve para toda su carrera. Los temas son muy variados en relación a las ciencias de la salud. Por otro lado, también la ventaja del libro es que está dividido por parciales o por unidades, ¿verdad? Como vamos a hacer 4 unidades o 4 parciales en este curso, el libro ya trae los capítulos divididos por esos parciales, o sea, qué capítulos se van a ver durante qué Licenciado, parcial. ¿Sí? Sí, dígame, quería hacerle una consulta. dígame. Entonces, si yo estoy en la carrera de biología, el libro me puede servir para toda la carrera. Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Aunque no solamente para los que estudian biología, no, o sea, para todos los que estudian área de salud, ¿verdad? Es un libro de referencia. No es que esté obligado a comprarlo, ¿verdad? O sea, no es obligatorio que lo compre. Si lo quiere comprar, lo puede comprar. Yo le doy el contacto, se lo voy a dejar ahí en el aula por la tarde, noche. Y también les voy a dejar otra cosa, ya que me acordé. Les voy a dejar el instructivo de cómo se matricula uno en el aula de laboratorio en el campus, porque eso me lo proporcionaron igual hasta ayer, ¿verdad? A todos nosotros. Entonces, yo se lo voy a subir en la tarde, tarde-noche. Les voy a subir ahí al aula ese instructivo también. Sígalo al pie de la letra y en las fechas que dice para que ustedes puedan matricular su aula de laboratorio en el campus virtual de la universidad. Entonces por eso es que nos sale la opción de pagar todavía el laboratorio, ¿va? Lo que pasa es que para pagar, creo que es a partir de mañana, me parece. Ahí está en el calendario las fechas de pago. Bajen el calendario del aula y ahí aparecen todas las fechas. Creo que dice 14, me parece. Si no estoy mal, creo que decía a partir del 14, pago de laboratorio. Pero bueno, hay que revisar ahí en el calendario. Bueno, entonces este libro, ¿verdad? Pero por otro lado, también usted puede utilizar este libro. Este sí lo puede bajar fácilmente de internet. Está gratuito. Este que se llama Biología, la vida en la Tierra con Fisiología, de los autores Teresa Abu de Circ, ¿verdad? Este libro igual usted puede utilizarlo y de ambos libros, el primer capítulo, me voy a mover al primer capítulo de este libro que tengo en pantalla ahorita. Está en la página 33, el primer capítulo, y el primer capítulo habla de introducción a la vida en la Tierra. Entonces, básicamente contiene los temas
que empezamos a ver hoy y que vamos a ver también el miércoles de esta semana. Aquí están los temas. Los temas son básicamente la importancia de la biología como ciencia, ¿verdad? A qué se dedica la biología como ciencia. Habla de lo que es la vida como un fenómeno natural. Habla de las características específicas que diferencian a un organismo vivo de la materia inerte o de la materia inanimada. Habla de el nivel celular que está formando el cuerpo de los organismos vivos, o sea, cómo están construidos a partir de células los organismos vivos. Y también habla del tema de la diversidad, ¿verdad? Cómo la vida en este planeta es muy diversa. Hay muchos grupos de organismos vivos que tienen características distintas, ¿verdad? Y que están agrupados por eso en grupos diferentes. De eso habla también el capítulo. Eso de la diversidad lo vamos a ver en esta primera unidad y lo vamos a ver con más tiempo en otras lecturas de otros capítulos, ¿verdad? Aparte de este capítulo 1. Y por otro lado, también este capítulo habla del flujo de la energía, ¿verdad? Cómo la vida y la mayor parte de los, bueno, no la mayor parte, todos los procesos o fenómenos naturales que tienen lugar en la Tierra se dan gracias a que hay un flujo continuo de energía en la Tierra. Energía que viene de fuera, ¿verdad? Energía que viene del Sol, que es nuestra fuente principal y única realmente de energía. Entonces, se nos habla del flujo de energía, que es otro tema importante del que vamos a hablar en el curso, cómo la energía fluye a través de los ecosistemas hasta los seres vivos y de los seres vivos a otros seres vivos, y cómo también parte de la energía nuevamente es reciclada por el ambiente. Y esa energía permite, como les digo, que se den todos los fenómenos que ocurren en la Tierra. Todos los fenómenos naturales que se dan en la Tierra se dan por un flujo continuo permanente de energía. Las agrupaciones, como les mencionaba, de organismos vivos que hay en el planeta, aquí están junto con sus características y bueno, siempre hay unos resúmenes por ahí. Entonces, en el otro libro, lo que les estoy ilustrando es que tanto en este libro como en el de Solomon, este es el capítulo 1 del libro de Solomon, que se llama Una visión de la vida. En este libro igual vamos a ver las mismas cosas. Nos fijamos que aparecen por un lado los 3 temas principales en los que nos vamos a centrar en este curso. El tema de la evolución de la vida, cómo los organismos vivos han ido cambiando y adaptándose a condiciones del ambiente y cómo han logrado sobrevivir y reproducirse, perpetuando las especies hasta el día de hoy. El tema de la transferencia o flujo de información, o sea, cómo en nuestra Tierra, en esta única nave espacial que tenemos, es nuestro hogar, cómo en la Tierra constantemente, permanentemente hay un flujo de información que llega hasta los seres vivos a través de los sentidos en diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, en forma de estímulos auditivos, en forma de estímulos táctiles, olfativos, en forma de sabores, etc. O también cómo se transfiere o se hereda información importante para sobrevivir a través de los genes de nuestros padres hasta los hijos, ¿verdad? De los padres a los hijos, cómo fluye la información a nivel químico por la herencia de genes de nuestros padres hasta nosotros. Ahí vamos a ver cómo se da este fenómeno, vamos a hablar de eso en el curso también, y también el tema del flujo de la energía, como ya habíamos dicho. Entonces, esos 3 temas, evolución, transferencia o flujo de información, transferencia o flujo de energía, son los principales que vamos a observar en todo el curso. Luego, en este mismo capítulo, se habla de las características de la vida, de las cuales vamos a comenzar a hablar hoy mismo. Se habla de qué es lo que hace que un ser vivo sea completamente diferente a la materia inerte. Lo vamos a analizar en un momento, ¿verdad? Hay mucha información sobre eso. Se habla también sobre la forma como está organizado el cuerpo de un ser vivo, ¿verdad? También vamos a hablar de eso en un momento.
Y también, pues obviamente se habla de flujo de energía, ¿no? Como se puede ver en esta imagen, ¿no? Cómo la energía viene desde el Sol y comienza un ciclo de circulación a través de los seres vivos por todos los ecosistemas en el planeta y cómo esa energía hace funcionar todo, ¿verdad? En este planeta. También habla de la transferencia de información y de la evolución, ¿verdad? Entonces, los mismos temas están en ambos capítulos. Si usted tiene un libro, puede leer el capítulo 1 y si tiene el otro libro, igual el capítulo 1. O sea, los dos le van a hablar de lo mismo. Obviamente no van a usar las mismas palabras, pero en ambos la explicación es bastante sencilla, entendible, con diagramas, con imágenes, para que uno pueda comprender mejor lo que está leyendo. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con ya de entrada con lo que es la biología y su importancia. Déjenme que haga un poco más grande esto. Entonces, la biología es una ciencia básica, así como la matemática, así como la física, así como la química, ¿no? Son ciencias básicas. Las ciencias utilizan un método para poder estudiar los fenómenos que estudian. En este caso, la biología estudia la vida. El fenómeno de vida es un fenómeno natural. Tienen que saberlo desde ahora, desde hoy. La vida es un fenómeno natural. Es un fenómeno muy complejo. Para estudiarlo se necesita, pues valga el juego de palabras, toda la vida. Porque no vamos a entender todo lo que implica la vida como fenómeno natural, no lo vamos a entender en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, 2 meses, 3 meses, no. Podemos entender algunos principios, y eso es lo que vamos a tratar de ver en este curso. Algunos principios importantes, fundamentales, para poder entender qué es la vida como fenómeno. Y algo bien importante es que a medida vayamos avanzando en este curso, usted se va a dar cuenta de algo. Se va a dar cuenta de que los seres vivos estamos conectados con todos los demás fenómenos naturales que ocurren en el planeta. O sea, todo fenómeno que ocurre en la Tierra, todo, desde fenómenos geológicos, ¿verdad? Que tienen que ver con la misma transformación que sufre el planeta desde el interior, desde el núcleo de la Tierra hasta afuera, tiene que ver con la vida. Como fenómenos como el clima, como fenómenos como las mareas o las corrientes marinas, las corrientes del viento, la forma como se reciclan los alimentos o se producen los alimentos en la naturaleza. Todo fenómeno que ocurre en la Tierra está directamente conectado con los organismos vivos. Y viceversa. Esos fenómenos también tienen una función, digamos, o se dan esos fenómenos, entre otros, los que acabo de mencionar, se producen en la Tierra para lograr o permitir la vida en el planeta. O sea que todo está conectado, todo lo que ocurre en la Tierra está conectado. A ver, cuando usted trata de entender el concepto de vida, se topa con un problema, porque cuando usted busca información sobre lo que es la vida en una enciclopedia o en un libro de ciencia, va a ver que hay muchas explicaciones, porque conceptualizar la vida, lo que es vida, es un poco complicado. De hecho, no existe, aún hoy con todo el avance científico y tecnológico que tenemos los seres humanos, todavía no existe, como dice aquí, un concepto unificado de lo que es vida entre la humanidad. O sea, el fenómeno vida es muy complejo, ni siquiera hemos llegado a un concepto único. Por eso va a leer en diferentes documentos, en diferentes revistas, artículos de ciencia, enciclopedias, etcétera. Va a leer un concepto de vida completamente diferente, muy similar, pero no igual. Entonces, ¿quién estudia este fenómeno tan complejo? La biología. Esta ciencia básica, cuyo nombre es un nombre compuesto, porque el nombre biología se deriva de 2 palabras en griego, del primero del prefijo bios, que significa vida,
y del sufijo logos, que significa estudio. Entonces, biología es una palabra compuesta, que al unirla y al traducirla, digamos, al castellano, lo que quiere decir es el estudio de la vida. Pero no el estudio desorganizado, ¿verdad? No el estudio al azar de la vida, no, sino un estudio científico, utilizando un método que se conoce también como método científico. La ciencia, todas las ciencias básicas, hablo de las ciencias básicas, y también algunas ciencias derivadas, ¿verdad? En la ciencia, para que usted pueda explicar cómo, por qué ocurre un fenómeno, entonces usted tiene que seguir el método científico, que es, dicho de una manera muy resumida, plantearse una serie de preguntas sobre el qué, el cómo ocurren, el por qué ocurren los fenómenos naturales, tratar de escribir o crear una explicación tentativa a ese por qué, a ese cómo, a ese cuándo, a ese dónde. Y luego, esa explicación tentativa, a la cual llamamos hipótesis, tenemos que buscar la manera de demostrar que tenemos razón. Y al demostrarlo, lo que hacemos es que diseñamos, digamos, un procedimiento o un experimento para poder obtener información, datos que sustenten nuestra explicación o nuestra hipótesis. Cuando obtenemos esos datos y vemos que los datos apoyan o no apoyan nuestra explicación, entonces puede que se formen teorías. O sea, las teorías son explicaciones, digamos, con hechos que lo sustenten, explicaciones de por qué, cómo, cuándo ocurre un fenómeno. Y cuando esa teoría es aceptada por la mayoría de los científicos en el planeta, luego se convierte pues en un principio que se enseña y que puede ser compartido con todas las personas en cualquier parte del mundo. Entonces, básicamente es un proceso. La ciencia es un proceso, el método científico es un proceso. Entonces, la biología es una ciencia básica que se encarga de eso. Ahora, como ciencia, los biólogos, los que nos dedicamos al estudio de la vida, pues básicamente nunca vamos a dejar de hacer esto. Los biólogos describimos, o la biología como ciencia, describe, ¿verdad? Busca las características de los seres vivos, las compara con las de otros, clasifica a los seres vivos, o sea, les da un nombre, los ubica en grupos, estudia su naturaleza molecular. El día de hoy, ahora con la tecnología, está muy avanzado el estudio molecular de los organismos vivos. Estudiamos las interacciones que hay entre los seres vivos con otras especies de seres vivos o entre los seres vivos y el planeta. ¿Cómo se dan esas interacciones? ¿Por qué? ¿Cómo todo está conectado? Entonces la biología al final, como resumen, usted va a poder ampliar mucho más esto de la importancia de esta ciencia en el día a día, en la vida cotidiana de nosotros, a medida vaya leyendo algunos documentos. Pero para resumir o para concluir, digamos, con esto que les estaba mencionando, le va a dar a usted, la biología lo que le va a ayudar a usted es a comprender cómo relacionar un fenómeno con otro, ¿verdad? Cómo conectar un fenómeno natural con otro fenómeno natural en la Tierra. Eso es lo que le va a dar como aporte el estudio de la biología en este curso que usted lleva en su carrera. Como les decía, los 3 puntos o los 3 temas básicos que vamos a estudiar en el curso van a ser la evolución de las especies, la adaptación de las especies, el cambio de comportamiento de las especies de acuerdo a los cambios del ambiente que los rodea, la transferencia o el flujo de la información, ¿verdad? Cómo fluye a través del ambiente hasta los seres vivos, cómo fluye la información y cómo los seres vivos interpretamos esa información de diferente naturaleza y luego cómo a partir de esa interpretación damos damos una respuesta, ¿no? Respondemos y actuamos de una cierta manera. Y luego la transferencia o flujo de energía, ¿verdad? Que es un tema sumamente importante. Ahora, para continuar, podríamos decir
que la biología es la ciencia de las interacciones entre fenómenos naturales. Esta es una idea que quiero que usted la mantenga en su mente, porque en algún momento va a ir comprendiendo mejor cómo esto es una realidad, cómo esto es cierto, esto que le estoy diciendo. Manténgalo en su mente y luego lo va a entender. Hay algunos conceptos que usted tiene que manejar desde ahorita, desde hoy, para entender mejor los fenómenos que vamos a estudiar. Los conceptos son bien básicos, ¿verdad? Y son conceptos que usted también ve en otras ciencias como en la física, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de masa, el concepto de materia y el concepto de energía. Masa. O si usted observa el concepto ahí, dice que la masa es la medida de la cantidad de materia que hay en un objeto o en un ser vivo. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo diga objeto o cuando yo diga materia inerte, me estoy refiriendo a algo que no tiene vida. Algo que existe, pero que no tiene vida, ¿verdad? Y cuando hable de un ser vivo o cuando hable de un organismo, entonces me voy a estar refiriendo a precisamente los organismos vivos, ¿verdad? Entonces, tiene que masa dice que es la cantidad de materia que hay en un cuerpo o en un ser vivo, dicho de otra manera, o en un objeto. Entonces, el lápiz que usted utiliza para escribir, el papel, la mochila, el cuaderno, la computadora que usa, todo lo que contiene una cierta cantidad de materia tiene masa. Entonces, la masa se puede cuantificar. Eso es importante en ese concepto. La materia que forma los objetos o los seres vivos, al tener una masa, se puede cuantificar esa masa. Es algo así como algo parecido, no es lo mismo, pero es como que usted se vaya a tomar el peso a una balanza. El peso es una medida que indica varias cosas. Entonces, esa medida se puede cuantificar y es lo que usted observa cuando se pone en una balanza para obtener su peso. Ahora, el concepto de masa dice que es cantidad de materia, pero entonces, ¿qué es la materia? Aquí está el concepto de materia. Materia es todo lo que tiene masa, volumen y forma, y que por tanto ocupa un lugar en el espacio. Eso es la materia. Tomando en consideración ese concepto, todo lo que existe, no solamente en la Tierra o alrededor de nosotros, sino también en el universo, en todo el universo, todo lo que existe tiene masa, volumen y forma y ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto es materia. Absolutamente todo es materia, todo lo que existe. Luego, el concepto de energía dice capacidad para realizar trabajo o transferir calor. Quizás sea el concepto un poco más difícil de comprender, pero lo vamos a ir entendiendo. Lo que sí sabemos, y quizá usted en este momento igual sepa, entienda, es que la energía adopta muchas formas, ¿verdad? En el planeta o en el mismo cuerpo de nosotros, los seres vivos, la energía adopta muchas formas. Adopta la forma de calor, adopta la forma de energía química, encerrada en enlaces químicos, en los alimentos, por ejemplo, o adopta un movimiento como energía cinética. Entonces, la energía es muy plástica, es lo que quiero decir con esto. Que la energía es plástica, adopta muchas formas y también sabemos que la energía es un flujo continuo o es una fuerza que se necesita para que las cosas funcionen. No solamente para que los seres vivos funcionen, sino para que la materia inerte también exista. También, como les digo, eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Espero que me escuchen bien porque es que hay un carro por aquí que viene por la colonia que viene a vender productos, ¿verdad? Entonces, lo escuchan también, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, los conceptos los vamos a entender mucho mejor a medida que vamos hablando. Bien, ahora, yo quiero que se fijen en esta imagen.
Si ustedes se fijan, eso es una galaxia, eso es un cúmulo de estrellas, planetas, lo más seguro también, hasta soles pueden haber ahí, y otros cuerpos celestes. Eso es una galaxia. Ahora, si yo les preguntara qué relación, qué semejanza tiene esta galaxia con estos dos animalitos, ¿en qué se parecen o qué tienen en común estos dos periquitos, así, tan bonitos como los ve ahí, tan apacibles? ¿Qué tienen en común con esta inmensa masa de cuerpos celestes en el espacio? ¿Qué tienen en común? Que están Tienen formando. energía. Ok, por ahí mencionaron energía. Ajá, ¿qué más? Por materia, la misma materia. Exactamente. Aunque no podamos entenderlo al 100% en este momento, este cuerpo celeste, este inmenso cúmulo de cuerpos celestes, con esta inmensa cantidad de energía que seguramente hay ahí, y el cuerpo de estos dos pequeños animalitos, lo que tienen en común principalmente es que están formados de materia. Están construidos a partir de materia. Ahora, la pregunta que surge entonces es, bueno, ¿cuáles son esos elementos de construcción, ¿verdad? De la materia que hace posible que se pueda formar el cuerpo de un animal como este, o una inmensa masa de energía y de otras cosas hay en el universo. Entonces, aquí, bueno, aquí simplemente lo que se hace es una respuesta, lo que ya dijimos, que ambos están formados de materia, están construidos con los mismos materiales. Ojo con esa afirmación. Una galaxia y un organismo vivo están construidos con los mismos materiales. Pero entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿de qué materiales estamos hablando? Me voy a adelantar acá. De esto estoy hablando. Cuando usted ve la tabla periódica de los elementos, cuando usted la estudia en química, se da cuenta de que lo que observa en esa tabla periódica son una serie de elementos naturales que forman todo en el universo. Es así de sencillo. Cuando yo diga los elementos de construcción de la materia, me estoy refiriendo a los elementos naturales que usted puede ver en la tabla periódica. Claro, los elementos de la tabla periódica no son necesariamente todos los elementos naturales que existen en el universo. No. Estos son los elementos naturales que el hombre conoce. Ya sea porque existen naturalmente en la Tierra, en la forma de materia inerte o en la forma de organismos vivos, o ya sea porque la ciencia ha estudiado algunos de estos elementos que han caído a la Tierra, digamos por el choque de un meteorito. Y al analizar la composición química de ese meteorito, se ha determinado que están formados de X o Y elementos naturales que algunos de ellos no los encontramos o no los hemos encontrado de forma natural en la Tierra. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? No quiero confundirlos. Estos elementos naturales son elementos naturales que el hombre conoce. Probablemente haya muchísimos más que no conocemos todavía. Y no sé si los llegaremos a conocer, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Entonces, cuando hable de materia, me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a elementos naturales: hidrógeno, litio, berilio, magnesio, calcio, hierro, cobre, zinc, molibdeno, aluminio, fósforo, azufre, oxígeno, flúor, cloro, bromo. A eso me estoy refiriendo. Y la materia inerte o los objetos y los seres vivos estamos construidos a partir de una combinación de materiales de esta naturaleza. Estamos construidos a partir de una combinación de elementos naturales.
A eso me refiero cuando hablo de bloques de construcción, ¿verdad? Bien, ahora, es claro, pero es bastante, digamos, entendible. Hay una diferencia entre la materia inerte y los seres vivos, porque la materia inerte, por ser inerte, no tiene una serie de características que sí tienen los seres vivos. Aunque estamos formados de los mismos bloques de construcción, no estamos construidos de la misma manera. La combinación de esos elementos naturales en una roca o en un ave, por ejemplo, o en un mamífero, la combinación de los elementos no es la misma. Por lo tanto, uno está vivo y el otro no. O sea que la vida realmente es, miren qué cosa más interesante, hemos llegado a concluir hoy, la vida, el fenómeno vida, es una combinación una combinación especial, digámoslo así, o una combinación particular de elementos naturales más energía. Entonces, ahorita vamos a retroceder un poco y vamos a hablar de esto. Características de los seres vivos. ¿Qué hace que seamos diferentes a la materia inerte? ¿Qué hace que usted y yo seamos diferentes a una montaña, a un río, al aire, al agua? ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué características tenemos nosotros que no tienen los seres inertes o la materia inerte? Vamos a hablar de la primera característica, y esto es bien importante que lo entendamos y lo reflexionemos. La primera característica es esta: la organización biológica de la vida, o dicho de otra manera, y como aparece en los libros y cuando lo lean, la organización específica de la vida. Esta es la primera característica: cómo estamos organizados, cómo está organizado o construido el cuerpo de un ser vivo. Es bastante especial. Y vamos a ver lo siguiente. Los seres vivos estamos construidos a partir de pequeñas partículas de materia que llamamos átomos. Y esos átomos, cuando se unen unos con otros, forman moléculas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos otra vez a la tabla periódica. ¿De qué está formado o de qué está construido el elemento natural que se llama carbono? Está construido de átomos de carbono. ¿De qué está construido el oxígeno? Este elemento natural llamado oxígeno está construido a partir de unas pequeñas partículas llamadas átomos. ¿Átomos de qué? De oxígeno. Entonces mire que cada elemento natural está construido por unas pequeñas partículas de materia llamadas átomos. Entonces, el primer nivel, el nivel más básico de organización del cuerpo de los seres vivos es el nivel químico. Y el nivel químico de organización comienza con los átomos, que son esas pequeñas partículas de materia que esbozan las características de cada elemento o del elemento que forman, ¿verdad? Entonces, los átomos están formados, ya sabemos, lo hemos visto en otras clases seguramente, en el colegio igual. Los átomos están formados de pequeñitas partículas, algunas con carga eléctrica, otras sin carga eléctrica. Y esa construcción de los átomos, digamos que es la principal pieza del Lego para formar el cuerpo de un ser vivo. Entonces, los átomos se unen con otros átomos, puede ser del mismo elemento o puede ser de elementos diferentes, para formar lo que llamamos moléculas, ¿verdad? Y esas moléculas, entonces, no son más que átomos del mismo elemento o de diferentes elementos que se unen a través de enlaces químicos. Lo interesante es que los enlaces químicos son un puente de energía, son energía. Como cuando usted agarra una pieza de Lego y quiere formar algo más con otras piezas. Entonces toma una pieza y une esa pieza con otra. Para unirla, entonces para que un átomo se pueda unir con otro y formar moléculas, se necesita una cierta cantidad de energía que los una, que una esas piezas. Cuando ya están unidas y
formando algo más grande, lo que forman son moléculas. Entonces, el cuerpo de los seres vivos está formado principalmente de moléculas orgánicas. La principal característica de las moléculas orgánicas es que contienen una gran cantidad de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno. Entonces, las moléculas orgánicas que forman el 99.9% del cuerpo de los seres vivos, de todos los seres vivos, son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y las grasas y los ácidos nucleicos. Esas son las 4 categorías de macromoléculas orgánicas o moléculas orgánicas que forman el cuerpo de todos los seres vivos. Las voy a repetir. Moléculas orgánicas son carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, proteínas, lípidos y grasas y ácidos nucleicos. Ahora, el cuerpo de los seres vivos también está formado de una pequeñísima cantidad de moléculas inorgánicas. ¿Ah, sí? ¿Perdón? ¿Cuál fue la última que dije? Carbohidratos, proteínas y el último. Lípidos y grasas Ok. y luego ácidos nucleicos. Esas son las 4 categorías de moléculas orgánicas que existen y que forman el cuerpo de los seres vivos, de todos. Gracias. Perfecto. Ahora, también el cuerpo de los seres vivos está construido a partir de ciertas moléculas inorgánicas. Cuando digo inorgánicas es que no contienen carbono. Por ejemplo, la molécula inorgánica, digamos, más importante en la estructura del cuerpo de los seres vivos es el agua, ¿verdad? H2O. El agua es una molécula inorgánica simple que es en estructura y función, digamos, la más importante en el cuerpo de los seres vivos. Todos los seres vivos contienen en su estructura molecular agua, todos. Todos, absolutamente todos. No hay ninguno que no. Y eso es una molécula inorgánica. ¿Hay otras moléculas inorgánicas más? Sí, pero en una cantidad bien pequeña. O sea que el cuerpo nuestro, el cuerpo de los seres vivos, está mayormente formado de moléculas orgánicas. Ahora, las moléculas se organizan, se unen con otras moléculas y forman unas estructuras que se llaman orgánulos o que también se conocen con el nombre de organelos. Son como acumulaciones de muchas moléculas, ¿verdad? Que también se unen por enlaces químicos, por energía. Y esos orgánulos o esos organelos al final se juntan, o sea, varios organelos se juntan y adquieren unas funciones diferentes cada uno y forman lo que conocemos como célula. Esto. Entonces, una célula, ¿de qué está formada? Bueno, si vamos a lo más simple, una célula está formada de átomos, de muchos elementos que forman a su vez moléculas, la mayor parte orgánicas, en menor cantidad inorgánicas, y que contienen una variada cantidad de orgánulos o de organelos que asumen unas funciones específicas. Entonces, una célula es una composición de materia bastante importante e interesante, porque además una célula es considerada un organismo vivo. O sea, una única célula ya es considerada un organismo vivo. Y lo interesante es que la célula que está viva está formada de moléculas que no lo están, ¿verdad? Las moléculas no están vivas. Son compuestos químicos, pero no están vivos. Cuando esas moléculas se unen de cierta manera y forman orgánulos y estos a su vez forman un grupo, construyen las células y al construir la célula, esa célula sí está viva. ¿Verdad que al principio no es fácil de entender? Lleva ahí una pequeña duda todavía de, sí, pero todavía no entiendo bien. Bueno, entonces, cuando llegamos a la formación de células, ya no estamos en el nivel químico de organización de la materia, estamos en el nivel celular.
de organización de la materia. Entonces, las células son estas pequeñas unidades que están vivas y que se pueden reproducir y que pueden crecer, desarrollarse y todas las demás características que tienen los seres vivos. Pero las células no se quedan solas, ¿verdad? Es decir, bueno, en algunos casos sí. Hay organismos vivos en el planeta que solo son una única célula. Y por eso voy a retroceder a esta imagen. En el planeta Tierra hay dos grupos de organismos vivos de acuerdo al número de células que forman su cuerpo. Tenemos organismos unicelulares, que como la palabra lo indica, su cuerpo está formado de una única célula. Su cuerpo es una única célula. Una, nada más. Estos son organismos unicelulares. Ejemplo de ellos, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias son un grupo de organismos unicelulares muy diverso, muy grande en número y en especies en la Tierra. Tanto así que hay más bacterias que todos los demás seres vivos sumados, juntos. O sea, hay más bacterias que cualquier otro ser vivo en el planeta. Lo que pasa es que obviamente no las conocemos todas, ¿verdad? Y va a ser difícil que las conozcamos todas. Y el otro grupo de organismos vivos en el planeta es el grupo de los organismos multicelulares. Y cuando dice el término multi, muchísimos, ¿verdad? Estamos hablando de organismos vivos que no están formados su cuerpo por una sola célula, sino por muchísimas células, incluyendo a veces números tan grandes como miles de millones, ¿verdad?, de células. Para darles un ejemplo, el cuerpo humano, de acuerdo a datos muy recientes, el cuerpo humano está formado aproximadamente por unos 75 trillones de células. Ese número es un número increíblemente grande. Es más, si usted pone en su calculadora, quiere escribir una unidad y elevarla a trillones, su computadora no le va a alcanzar el espacio que tiene para poder describirle ese número. Ninguna calculadora se lo va a dejar todo el número ahí en la pantalla. Jamás, nunca. Porque es un número increíblemente grande. Entonces les queda de tarea para ustedes, para su conocimiento, para su entendimiento, busquen a qué se refiere o cuál es la magnitud de ese número, trillones. Búsquelo ahí en Google, googleelo o léalo en un libro y para que usted entienda la magnitud de esa cantidad. 75 trillones de células son los que forman el cuerpo de un ser vivo. El número de células que forman el cuerpo de un humano, perdón, de un humano. Entonces miren que hay una diferencia entre un organismo unicelular, que es muy pequeño porque el tamaño de una célula es diminuto y no se puede ver a simple vista, con un organismo multicelular que por estar formado de cientos o de miles o de millones de células, pues tiene un tamaño, digamos, un poco más grande y usted puede verlo, como por ejemplo esta lechuza de invierno y estos hongos que usted a veces ve por ahí en algunos lugares húmedos, ¿verdad? Entonces, estos son dos categorías de organismos vivos de acuerdo al número de células que forman su cuerpo. Y solo estas dos categorías existen en relación a ese número de células en la Tierra. Bien, entonces, en el nivel celular de organización, tenemos que el cuerpo de los organismos multicelulares, pues está formado de muchos tipos de células diferentes, y estas células, cuando se unen con otras células que son iguales a ellas, que tienen la misma función, células que están ubicadas en la misma parte del cuerpo, entonces las células forman tejidos. Entonces, ¿qué son los tejidos en el cuerpo de un ser vivo? Los tejidos son agrupaciones de células. En este caso, la imagen que usted está viendo ahí es un tejido óseo, es hueso de un animal. Entonces, los tejidos son agrupaciones de células que tienen las mismas funciones o funciones equivalentes o funciones complementarias y que esas células están unidas y están agrupadas en un mismo lugar en el cuerpo, formando unas capas. Esos son los tejidos. Entonces aquí vemos
el ejemplo de un tejido óseo. Hay muchos tejidos, ¿verdad? En el cuerpo de un organismo multicelular. Está el tejido óseo, está el tejido cartilaginoso, el cartílago, está el tejido epitelial, la piel, está el tejido sanguíneo, ¿verdad? La sangre, está el tejido nervioso, el tejido muscular. Entonces vean que hay una serie de tejidos, hay muchos tejidos. Ahora, cuando los tejidos se juntan y se unen con otros tejidos que tienen funciones complementarias, lo que se forman son órganos. Los órganos son agrupaciones de tejidos. Por ejemplo, el ojo de este animal que usted está viendo ahí, es un órgano. ¿Qué tejidos hay en un ojo? Tejido nervioso, ¿verdad? Las células que reciben la luz y forman imágenes y el cerebro puede interpretar. El tejido sanguíneo, la sangre que alimenta toda la estructura, que lleva oxígeno y que lleva otros materiales necesarios para la vida de esas células. ¿Qué otro tejido forma un ojo? El tejido muscular. El ojo se mueve y se mueve a través de músculos. El tejido, ¿qué otro tejido es? Epitelial. Obviamente la estructura general del ojo está formada por capas de células de la piel. Entonces vea que los órganos son grupos de tejidos. Cada tejido con una función complementaria. Luego, cuando tenemos muchos órganos que se juntan, digamos, para dar al final el funcionamiento de una cierta secuencia en el cuerpo, pues obtenemos entonces sistemas de órganos. Aquí se ejemplifica la piel, en este caso de este animal. La piel es un sistema de órganos, porque hay muchos órganos ahí. Pero también podríamos dar otro ejemplo. Podríamos dar el ejemplo del sistema cardiovascular de un organismo vivo. Un sistema cardiovascular, ¿de qué está formado? De varios órganos. Está formado de corazón, está formado de una serie de senos, que son unas estructuras celulares que sirven como bombas, de que impulsan la sangre. Está formada de todos los vasos sanguíneos que forman un órgano. Y así, ¿verdad? Entonces, o podríamos decir el sistema gastrointestinal. Está formado de la lengua, está formado del esófago, de esfínteres, de estómago, de intestino delgado, de intestino grueso. Entonces, hay un montón de órganos en un sistema de órganos. Todos esos órganos funcionan de manera articulada, de manera complementaria para que se pueda dar el funcionamiento al final de un organismo multicelular. Entonces, lo que estábamos viendo atrás, el tejido, el ojo, la piel, eran parte de este organismo multicelular, este pez loro que estamos viendo aquí en esa imagen, que es un pez que vive en un arrecife. Entonces, cuando se juntan muchos sistemas orgánicos, lo que se obtiene es un organismo multicelular. Entonces, hasta aquí ve usted que tenemos dos niveles de organización importantes en la materia para construir el cuerpo de un ser vivo. Tenemos el nivel químico, formado de los átomos y de las moléculas que esos átomos forman, orgánicas principalmente, y en menor grado las inorgánicas. Organelos celulares en el nivel celular de organización, que forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos y los sistemas de órganos forman en conjunto organismos. Entonces vemos hasta aquí que no es fácil, ¿verdad? O sea, la vida lleva un orden, está bien organizada, o sea que la vida, esto nos da un argumento importante para decirle a quien no cree que la vida no se originó de la nada. O sea, los seres vivos no aparecieron así al azar, en un evento aislado, una explosión de energía que se dio a saber cómo, de la nada, y entonces aparecieron los seres vivos. No, los seres vivos están diseñados, hay un diseño detrás. Y hay millones de organismos vivos en la Tierra, millones. Ni siquiera los conocemos todos.
Entonces, vea usted la importancia que tiene esa característica llamada organización específica de la materia en los seres vivos, cómo es completamente diferente a una materia inerte, a una piedra, al suelo, al agua, al aire, etc. Ahora, interesante también es que aquí vamos a otro nivel de organización más grande, que es el nivel ecológico de organización. Resulta que las especies de cualquier organismo vivo que hay en el planeta no viven solas, no viven aisladas, sino que viven en grupos. Y los grupos son poblaciones. Entonces, en un nivel ecológico de organización de la materia, tenemos que los organismos multicelulares se organizan en poblaciones, o sea, viven, miembros de la misma especie viven juntos, y eso es una población. Pero tampoco las poblaciones viven solas, viven con poblaciones de otras especies diferentes. Y cuando se juntan especies diferentes, entonces vamos a formar o vamos a obtener lo que se conoce como comunidades de organismos vivos, comunidades biológicas. Ahí se ve el ejemplo de un arrecife de coral, en donde usted ve un montón de peces de diferentes especies, que pertenecen, por lo tanto, a poblaciones distintas. Y también vemos un montón de especies distintas, de corales, de esponjas de mar, de crustáceos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una comunidad biológica. Todos los organismos vivos vivimos en comunidades biológicas, o sea, vivimos interactuando con otras especies distintas a nosotros. ¿Y a dónde interactuamos todas estas especies distintas? ¿A dónde? Físicamente, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En un ecosistema, ¿verdad? Los organismos vivos vivimos en ecosistemas. Los ecosistemas son ambientes naturales como una costa, una playa, un río, un bosque tropical, un bosque seco, un bosque de mangle, un desierto. Esos son ecosistemas, ambientes naturales que contienen todos los elementos necesarios para sustentar la vida, todos los recursos necesarios para que haya vida, y contienen también una comunidad biológica muy variada, ¿verdad? Una cantidad bastante grande de diferentes especies de seres vivos que interactúan todos en ese mismo lugar. Y algo interesante es que la Tierra como planeta es denominada o llamada la biosfera. Bios es un prefijo griego que significa vida y esferos es un sufijo griego que significa globo. Entonces, el globo de la vida es la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Tierra es la suma, es el conjunto de todos los ecosistemas naturales que existen en donde hay vida. Entonces, ahí vamos a concluir, ahí vamos a terminar el día de hoy. Obviamente ustedes tienen que seguir leyendo el capítulo 1, lean las partes que hacen falta. No hemos llegado a las características, el miércoles vamos a hablar de ellas. 2 anuncios a ustedes y bien importante, recordándoles lo que dije al principio. Les voy a subir ahorita por la tarde-noche al aula el contacto para comprar el libro, el que lo quiera comprar. También les voy a subir el instructivo sobre cómo matricular el laboratorio en el campus virtual. Cómo matricularse en el aula del laboratorio del campus. Eso se lo voy a subir. ¿Qué otra cosa les voy a subir más tarde? La primera videoconferencia, que fue básicamente explicar el procedimiento que íbamos a seguir durante todo el curso y la evaluación con las fechas y todo, que también ahí está el calendario en el aula. Y también lo que les voy a subir es esta de hoy, esta videoconferencia de hoy. Ahí van a estar. Siempre se la voy a subir. Sin embargo, repito, necesito que todo el mundo esté conectado. Ok, vamos a hacer algo ahorita. No sé quién se va a encargar de esto. Licenciado, Ajá, dígame. Sí. Dígame. Le escucho. ¿usted sabe cuál es el precio del libro? El libro cuesta 800 lempiras. Ese es el valor que tiene el libro. Entonces, miren, ahorita yo no sé si alguien, quiero saber si alguien ya se adelantó y hizo un grupo en WhatsApp.
Es conveniente tener un grupo en WhatsApp para comunicarnos cosas rápido. Sí, yo lo creé, está en los mensajes de la conferencia. Ok, entonces necesito que todo el mundo se una a ese grupo y que me incluyan. Yo ahorita les mando este número para que me incluyan. La persona que abrió el grupo, por favor, inclúyame ahí. Ahí está mi número. Pero sí les voy a pedir una cosa, ¿verdad? Esto es bien delicado. Este grupo va a ser, el grupo de WhatsApp que vamos a abrir, es para tratar asuntos de la clase, para yo avisarles cosas que les tengo que avisar en un tiempo más rápido. No solamente voy a usar el chat de WhatsApp. Ojo con eso. Voy a usar todos los medios que pueda, en el aula también. Y quiero que seamos claros en algo, seamos respetuosos y por favor no me estén escribiendo a altas horas de la noche, porque no voy a contestar. Después que terminamos la clase hay un tiempo prudente para que uno pueda contestar, pero a altas horas de la noche no, por favor. Tampoco en ese chat se van a estar dilucidando cosas personales, ni entre ustedes, ni de ustedes a mí, por favor. Esos son para asuntos de la clase, nada más. Y además, yo estoy cediendo ese número para poder comunicarme con ustedes, pero eso no quiere decir que ese número ustedes lo van a andar dando a todo mundo. No es así la cosa, ¿verdad? Si yo veo y detecto que me están cayendo mensajes de personas que no tienen nada que ver con la clase o mensajes que no tienen nada que ver con los contenidos o con la importancia de la clase, yo lo que voy a hacer simplemente es que voy a cancelar ese número y no me vuelvo a comunicar a través de ese medio. Entonces, sigamos esas reglas muy básicas de respeto entre ustedes y mi persona para que podamos llevar a término esto de la mejor forma. Me interesa que ustedes aprendan, no para un examen, sino para la vida. Y los que no se han presentado en el foro de presentación, háganlo porque me interesa saber qué estudian. Quienes estudian biología, quienes estudian odontología, farmacia, etcétera. Y por favor, las preguntas que tengan me las hacen. Cuando ustedes van a leer, van a tener un montón de preguntas al final. Entonces traten de hacérmelas en parte en las videoconferencias, pero también a través de los otros medios que están ahí descritos, ¿verdad? Bueno, entonces por ahora, hasta ahí terminamos. Tienen que fijarse en las fechas que aparecen en el calendario está en el aula, bájenlo, descárguenlo, imprímanlo, ténganlo ahí cerca y fíjense en las fechas, porque nos vamos a basar al pie de la letra en ese calendario. Y vamos a ser bien estrictos en eso, ¿verdad? Le puede ir muy bien si usted se pone pilas y se pone a leer y estudiar por sí solo, se hace preguntas y luego compartimos las dudas con mucho gusto. ¿Verdad? Yo estoy para ayudarlos aquí a que aprueben este curso de la mejor manera posible. Bueno, si no hay otra pregunta más, ya llegamos al punto, son las 3 y 4 minutos. El que se tenga que desconectar, desconéctese sin ningún problema. Y entonces nos veríamos hasta el día miércoles, ¿verdad? Licenciado, Dígame. tenemos, esta semana no tenemos ninguna actividad que hacer. Ok, ¿o sí? sí. Mire, eso está en el calendario, baja en el calendario. Y el miércoles ya me acordé que es 15. No vamos a tener clase porque no podemos tener clase un día feriado. Pero yo sí les voy a subir una videoconferencia, como complementando, o sea, siempre les voy a subir la videoconferencia. Yo voy a grabar un video y se los voy a subir, como parte de complementar, digamos, el tiempo. Aunque es feriado, no la vamos a tener así como en este momento, pero yo siempre se la voy a subir. Así que pendientes el miércoles. Ok, Y vean el calendario, gracias. porque ahí están las fechas de los trabajos. Bien, entonces, bueno, terminamos ahí. Si no hay nada más, les deseo buena tarde. Mañana no hay clase. No, solo los lunes y los miércoles. Ok. Listo. Bueno, que tengan buena Gracias, tarde. licenciado. Gracias, Por nada, licenciado. Gracias. por Gracias, nada. Lick. Ay, ven. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.